El cementerio en la colina. Mi nombre es María, y durante varios años trabajé en un rancho ubicado en una vasta extensión de tierra en Nuevo México. Es un lugar apartado, rodeado de llanuras interminables y montañas bajas que, al caer la noche, parecían vigilar con ojos invisibles. El silencio allá era tan profundo que, en ocasiones, se sentía como si la propia tierra te escuchara. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el rancho era un lugar bullicioso, lleno de vida y actividad. Todo cambió el día en que encontramos aquel antiguo cementerio indígena. Era un día caluroso de finales de verano. Un grupo de jornaleros que trabajaba en las colinas cercanas al rancho se topó con las primeras señales, piedras grandes, erosionadas por el tiempo, dispuestas en un orden que no parecía casual. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Las colinas eran un lugar olvidado, alejadas de todo, y los hombres, al ver las piedras, simplemente pensaron que eran antiguas marcas del terreno, algo natural en esa área llena de historia y leyendas. Pero había algo diferente en ellas, algo que la tierra misma parecía estar tratando de ocultar. Una noche, Pedro, uno de los trabajadores más veteranos del rancho, llegó con noticias. Dijo que había encontrado más de esas piedras, organizadas en un círculo perfecto, y que al excavar un poco bajo ellas, había desenterrado fragmentos de lo que parecían huesos humanos. Fue entonces cuando entendimos lo que realmente habíamos descubierto, un cementerio. Un lugar antiguo, mucho más antiguo que cualquier rastro de colonización española o mexicana en la región. Esto pertenecía a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras mucho antes de que llegáramos. Al principio, no le dimos mucha importancia. Se decidió que era mejor no tocar más el lugar. El cementerio estaba en una colina distante, fuera del camino, y no interfería con el trabajo del rancho. Pero fue precisamente después de ese descubrimiento cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros en notarlo fueron los animales. Siempre he creído que los animales son más sensibles a las energías del entorno que los humanos. Los caballos, que antes galopaban libremente por los pastizales, comenzaron a comportarse de manera extraña. Se agitaban, lanzaban relinchos nerviosos y se negaban a acercarse a la colina. Una noche, una manada entera rompió las cercas y huyó hacia el desierto. Los perros, por su parte, evitaban el área, aullando en la dirección del cementerio. Sentían algo que nosotros aún no percibíamos del todo. Después vinieron los fallos eléctricos. Las luces del rancho parpadeaban sin razón aparente. Al principio pensamos que eran problemas con el generador, pero incluso las lámparas de queroseno que usábamos como respaldo comenzaron a fallar. De repente, la oscuridad se volvía abrumadora, envolviéndonos como un manto pesado y asfixiante. Pero lo peor eran los susurros. Al caer la noche, si te detenías un momento en la penumbra del rancho, podías escuchar voces. Eran apenas audibles, como si vinieran de muy lejos, pero estaban allí. Al principio creímos que el viento era el culpable, arrastrando el sonido entre las colinas. Sin embargo, una noche me aventuré sola cerca del establo y las escuché claramente. Voces murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaban de un profundo terror cada rincón de mi cuerpo. No era el viento. El día en que todo cambió de verdad, estábamos a punto de cerrar el rancho por la noche. Había una tormenta acercándose desde las montañas y el aire estaba cargado de electricidad. Mientras los demás se preparaban para retirarse, Pedro, el mismo que había encontrado el cementerio, se acercó a mí. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el cansancio. Me dijo en un susurro tembloroso que había visto algo. Según Pedro, mientras revisaba el ganado, había notado una figura alta, cubierta con un manto de pieles, de pie en la cima de la colina del cementerio. Estaba quieta, inmóvil, observando hacia el rancho. Pensó que era un nativo, tal vez algún descendiente de los pueblos indígenas que aún vivían en la región. Sin embargo, cuando intentó acercarse para hablar, la figura simplemente desapareció. No caminó ni se desvaneció lentamente. Simplemente, ya no estaba allí. Como si nunca hubiera estado. Esa noche, no dormí.
Me quedé mirando el techo de mi pequeña habitación, escuchando los sonidos de la tormenta acercándose y los susurros que, de alguna manera, atravesaban incluso el rugido del viento. Al día siguiente, Pedro no apareció. Lo buscaron durante toda la mañana, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Los trabajadores del rancho empezaron a irse sin dejar rastro, como si hubieran sido tragados por la tierra. Primero uno, luego otro, y después varios más. La policía local no tenía respuestas, y los pocos que quedábamos en el rancho estábamos aterrorizados. Una tarde, mientras ayudaba a encerrar el ganado, sentí una presencia a mis espaldas. No escuché pasos ni ruido alguno, pero sabía que alguien estaba allí. Me giré rápidamente y vi una figura femenina, alta y esbelta, vestida con ropas tradicionales de algún pueblo indígena antiguo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Sus ojos no tenían vida, solo vacío. Quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Ella no habló, solo me miró, y luego se desvaneció ante mis ojos. Después de eso, me di cuenta de que ella no estaba allí para hacernos daño, al menos no a todos. Era un espíritu protector, una guardiana de la tierra, furiosa porque habíamos perturbado el descanso de los suyos. Intentaba advertirnos, pero no todos la escuchaban. Aquellos que no lo hacían, no sobrevivían. No puedo decir qué pasó con exactitud en los días siguientes. Mi mente se nubla cuando trato de recordar los detalles. Lo que sí sé es que los pocos que quedábamos en el rancho empezamos a ver cosas que no deberían estar allí, sombras moviéndose entre los árboles, figuras que se desvanecían al intentar acercarse. Y los susurros, siempre los susurros, cada vez más cerca. Finalmente, una noche, ya no pude soportarlo más. Sabía que si me quedaba, el rancho reclamaría mi vida también. Tomé lo poco que tenía y me marché. Mientras me alejaba en mi camioneta, miré por última vez hacia la colina. La figura femenina estaba allí, de pie, observándome. Aunque no podía oírla, sabía lo que me decía. No vuelvas. No volví. El rancho fue abandonado poco después. No sé qué fue de los pocos que quedaron atrás. Algunos dicen que el lugar está maldito, que nadie puede acercarse sin sentir una profunda desesperación. Otros aseguran que han visto luces en la colina por la noche, como si alguien o algo aún estuviera vigilando. Yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que ese lugar nunca dejará de ser vigilado por aquellos que lo habitan, los que murieron mucho antes de que nosotros llegáramos, y los que ahora cuidan de su descanso, furiosos por haber sido perturbados. No sé si alguien más ha intentado establecerse allí desde entonces, pero si lo han hecho, les deseo suerte. Porque no todos escuchan las advertencias a tiempo, y aquellos que no lo hacen, desaparecen. Al final, hay fuerzas que no comprendemos, y la tierra tiene memoria. Una memoria que no perdona. El granjero sin cabeza. Era el año 2006 cuando mi familia decidió mudarse a una vieja granja en Texas. Mis padres siempre habían soñado con escapar del bullicio de la ciudad y establecerse en un lugar donde pudieran criar a mis hermanos y a mí en un ambiente más tranquilo, alejado del caos. El terreno que habían comprado era extenso, con hectáreas de campos verdes, árboles robustos y una casa antigua que, según nos dijeron, había estado deshabitada por más de 20 años. El primer día que llegamos, todo me pareció demasiado tranquilo, incluso para una granja. El viento susurraba entre los campos, pero había algo en ese susurro que no me gustaba. No dije nada. A fin de cuentas, tenía 16 años y me habían enseñado a no tener miedo de nada, mucho menos de cuentos de fantasmas. Unos días después de la mudanza, un anciano de aspecto gastado se acercó al porche de la casa mientras yo estaba barriendo el polvo del porche. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y cojeaba un poco al caminar. Me sorprendió que un extraño llegara sin anunciarse, pero no parecía peligroso. Cuando me acerqué, me lanzó una mirada que no olvidaré. Sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas, estaban llenos de algo que solo puedo describir como una mezcla de advertencia y compasión.
¿Sabes lo que pasó aquí, muchacho?, me dijo con un tono grave. Sacudí la cabeza, sin entender del todo a qué se refería. Esta tierra hizo una pausa, como si estuviera recordando algo terrible. Es tierra de maldición. Mi primer impulso fue reírme, pero su expresión era tan seria que me contuve. Se presentó como el antiguo vecino de la granja y comenzó a contarme una leyenda que, según él, todo el pueblo conocía. Habló de un granjero que había vivido allí hacía más de 100 años, un hombre trabajador y respetado en la comunidad. Pero un día, después de una mala cosecha y una pelea con algunos hombres del pueblo, fue acusado falsamente de robar ganado. La turba enfurecida lo linchó en una noche de tormenta, decapitándolo y dejando su cuerpo sin cabeza a la vista de todos, como un macabro recordatorio de lo que pasa cuando alguien rompe las reglas no escritas de la comunidad. Dicen que en noches de tormenta, agregó el anciano, mirando hacia los campos, su espíritu sale buscando venganza. Lleva un hacha, como la que usaron para matarlo, y recorre los campos, buscando a aquellos que lo traicionaron. Pero, claro, ya no están aquí. Traté de ignorar sus palabras, pero algo en la manera en que las pronunció me dejó inquieto. Esa noche, apenas podía dormir. Escuchaba cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento que parecía llevar consigo una advertencia. Trataba de convencerme de que eran solo historias, cuentos de pueblo para asustar a los forasteros. Pero algo en mi interior no me dejaba en paz. Los días pasaron y la granja, en general, era tranquila. Mi familia se adaptó rápidamente al nuevo ritmo de vida, pero yo no podía sacarme de la cabeza las palabras del anciano. De vez en cuando, por las noches, sentía como si hubiera algo más allá de los campos, algo que nos observaba desde la oscuridad. La sensación se intensificaba especialmente cuando había tormenta. El viento golpeaba con fuerza las ventanas y los relámpagos iluminaban fugazmente los vastos campos, proyectando sombras largas y deformes. Una noche en particular, ocurrió lo que cambiaría mi vida para siempre. Era una tormenta más fuerte que de costumbre. Mi familia ya se había ido a la cama y yo estaba en la sala, leyendo bajo la tenue luz de una lámpara. Los truenos rugían con una fuerza que hacía vibrar las ventanas. Trataba de concentrarme en el libro, pero mi mente vagaba una y otra vez hacia la leyenda del granjero sin cabeza. De repente, en medio de un relámpago, vi una sombra moverse entre los árboles, a lo lejos, cerca de los campos. Me quedé quieto, pensando que podría ser mi imaginación, pero algo me obligó a levantarme y mirar más de cerca. Al acercarme a la ventana, lo vi. Una figura alta, oscura, se movía lentamente entre los campos, apenas visible bajo la lluvia torrencial. En su mano llevaba algo que, por la forma, supe de inmediato que era un hacha. Mi corazón se aceleró, y por un momento pensé que debía estar soñando. Pero no era un sueño. La figura avanzaba, paso a paso, hacia la casa. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto más denso, como si estuviera siendo absorbido por algo más grande, algo más antiguo que el tiempo. Quise gritar, pero las palabras no salieron. Mis piernas temblaban, pero no por el frío de la tormenta. Había algo en esa figura que no era natural, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, un rayo iluminó todo el campo y pude verlo claramente por primera vez. No tenía cabeza. Su cuerpo se movía con una lentitud inquietante, pero cada paso que daba parecía resonar dentro de mi cabeza como un eco lejano. Y entonces lo entendí, no estaba buscando a aquellos que lo habían traicionado. Estaba buscando algo más. Corrí hacia la habitación de mis padres, los sacudí violentamente para despertarlos. Mi madre me miró confundida, y mi padre se levantó de un salto, preguntándome qué demonios estaba pasando. Traté de explicarles lo que había visto, pero mis palabras salían atropelladas, apenas coherentes. Mi padre, siempre escéptico, se burló de mí, diciendo que había sido solo mi imaginación jugando malas pasadas. Pero yo sabía que no. Sabía lo que había visto. Esa misma noche, los extraños sucesos comenzaron. No fue solo la figura en el campo. Los objetos de la casa comenzaron a moverse por sí solos.
Las puertas se cerraban de golpe sin que hubiera viento suficiente para hacerlo. Mis hermanos pequeños comenzaron a despertarse en medio de la noche, llorando, diciendo que veían sombras en su habitación. Una sensación de oscuridad y pesadez se instaló en la casa, como si algo antiguo y maligno hubiera despertado. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres trataron de calmarme, asegurándome que todo estaba bien, pero yo no podía dejar de sentir esa presencia en cada rincón de la casa. Especialmente en las noches de tormenta. Era en esas noches cuando sentía que el granjero estaba más cerca. Podía oír el suave crujir de las ramas bajo el peso de sus pasos, el sonido de algo metálico golpeando la tierra, como si afilara su hacha antes de entrar. Una noche, finalmente, todo llegó a un clímax aterrador. La tormenta rugía con más fuerza que nunca. El viento aullaba a través de las ventanas y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad, creando sombras danzantes por toda la casa. Me desperté con un sobresalto, sintiendo que había alguien, o algo, en mi habitación. Miré hacia la puerta y ahí estaba él. La figura sin cabeza, inmóvil, de pie en la entrada de mi cuarto. El hacha goteaba una sustancia oscura, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero mis músculos no respondían. Estaba atrapado, paralizado por el terror. Fue entonces cuando lo entendí. No quería venganza contra mí o mi familia. No buscaba sangre. Lo que quería era que alguien supiera su historia, que su injusticia no quedara en el olvido, que su muerte no fuera en vano. Con un último destello de luz, desapareció. Al día siguiente, desperté como si todo hubiera sido un mal sueño. Mis padres no recordaban nada extraño, y mi madre me aseguró que había sido solo una pesadilla, una ilusión causada por la tormenta. Pero yo sabía que no era así. Sabía lo que había visto. La leyenda del granjero sin cabeza no era solo una historia de pueblo. Era real. Y ahora que la conocía, no podía olvidarla. Aunque nunca volvió a aparecerse de la misma forma, la sensación de su presencia nunca me dejó. Cada vez que una tormenta rugía sobre los campos, podía sentir que él estaba allí, observando, recordándonos que su historia, su injusticia, aún pesaba en el aire. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa presencia, pero jamás volví a sentirme completamente en paz. Algo había cambiado en mí esa noche. El granjero seguía allí, en algún lugar entre los campos y la casa, buscando su lugar en un mundo que ya no era suyo. Y cada vez que el viento susurra en las noches de tormenta, sé que está cerca. Y me recuerda que algunos fantasmas nunca encuentran descanso. El lamento del hotel barato. En el verano de 2010, cuando el calor seco del desierto parecía capaz de derretir cualquier atisbo de cordura, decidí hacer un viaje de último minuto a Las Vegas. No era para los casinos ni para la vida nocturna que tanto atrae a los turistas, sino más bien para escapar. Mi vida había caído en una rutina asfixiante y necesitaba un cambio de escenario. Lo que no sabía era que ese escape me llevaría directamente al centro de una pesadilla que jamás podría borrar de mi mente. El dinero no era un lujo que pudiera darme en ese momento, así que me conformé con buscar un hotel barato, de esos que bordean la periferia de la ciudad, donde la ostentación de los grandes casinos se desvanece y el polvo del desierto comienza a tomar el control. Encontré un lugar que apenas aparecía en los resultados de búsqueda, con habitaciones económicas y, según las fotos, un mantenimiento decente. Reservé la estadía por 4 noches sin pensarlo demasiado. Al llegar, la sensación de inquietud se instaló casi de inmediato. El exterior del hotel estaba desgastado, las señales de neón parpadeaban con irregularidad, como si lucharan por mantenerse encendidas. La recepción, con su luz amarillenta y su olor a desinfectante barato, daba la impresión de abandono. Pero nada de eso me importaba realmente, solo quería una cama y un lugar tranquilo. Al acercarme al mostrador, el recepcionista, un hombre mayor con aspecto cansado, me miró de forma extraña cuando mencioné mi nombre. Revisó los papeles con una calma antinatural, y cuando finalmente encontró mi reserva, hubo una pausa.
Su rostro se ensombreció por un instante, pero fue tan breve que pensé haberlo imaginado. Me entregó la llave sin mucho más, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me la pasó. Mi habitación estaba en el tercer piso, al fondo de un largo pasillo cubierto con una alfombra raída. Al caminar hacia la puerta, el eco de mis pasos se sentía casi demasiado fuerte en ese lugar vacío. El silencio era profundo, opresivo, y aunque era pleno día, las ventanas de los pasillos apenas dejaban entrar luz. Cuando llegué a la puerta de la habitación, el número 315 brillaba tenuemente en la vieja placa de metal. Al entrar, me sorprendió lo común del espacio. Una cama doble, un escritorio sencillo y una pequeña televisión de tubo que parecía sacada de los 90. La ventana estaba cerrada y las cortinas, gruesas y pesadas, bloqueaban casi toda la luz exterior. Dejé mi maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama, sintiendo el peso de mi cansancio. Cerré los ojos con la intención de descansar unos minutos, pero el agotamiento me venció. Me desperté ya entrada la noche, con una sensación de incomodidad latente que no pude explicar al principio. Las cortinas seguían cerradas y el ambiente estaba cargado, como si el aire estuviera estancado. Decidí que lo mejor sería tomar una ducha para despejarme. El baño, aunque viejo y ligeramente deteriorado, funcionaba bien y el agua caliente fue suficiente para sacarme de ese letargo. Fue cuando salí de la ducha que noté algo extraño. La atmósfera de la habitación se había vuelto sofocante y un frío que no tenía sentido en ese lugar árido y caluroso comenzó a filtrarse por mis huesos. Una sensación inexplicable de estar siendo observado me invadió. Miré alrededor, esperando encontrar una razón lógica, pero todo parecía en su lugar, a excepción de las cortinas. Estaban entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas dejado completamente cerradas. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que el viento o mi propio descuido habían movido las cortinas. Cerré las ventanas con firmeza, volví a ajustar las cortinas y me metí en la cama. Encendí la televisión, buscando algo de ruido que ahuyentara esa sensación de incomodidad, pero los canales locales solo transmitían viejos infomerciales y noticieros que no me interesaban. Finalmente, apagué la televisión, resignado a dormir en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve dormido cuando lo escuché por primera vez. Un suave susurro, como un murmullo apagado, que parecía venir desde algún lugar cercano. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo acelerado. Escuché con atención, pero el sonido se había desvanecido. El silencio que quedó en su lugar era aún más inquietante. Me dije a mí mismo que debía ser un vecino en otra habitación, tal vez el ruido viajaba por las paredes finas. Pero no podía sacudirme la sensación de que ese sonido había estado en mi propia habitación. Aún nervioso, me recosté nuevamente, intentando ignorar el pánico creciente en mi pecho. Entonces la vi. Al pie de la cama, casi imperceptible en la penumbra, estaba una mujer. Su figura era borrosa, envuelta en sombras, pero era inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, el cabello largo cubriéndole el rostro. Un gemido suave, casi como un sollozo, llenó el aire. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío profundo y antinatural que helaba el alma. Quise moverme, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a llorar más fuerte, un llanto desgarrador, lleno de una tristeza insondable. En ese momento supe, sin ninguna duda, que no estaba viva. No podía estarlo. Y, sin embargo, allí estaba, en mi habitación, al pie de mi cama. Cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, esperando que fuera solo una pesadilla y que desaparecería si dejaba de mirarla. Pero el llanto no cesaba. Podía sentirla más cerca, podía oler un leve aroma metálico en el aire, como el de la sangre oxidada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto se desvaneció lentamente, como si la presencia se estuviera alejando. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, bajé a la recepción en un estado de aturdimiento. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía escuchar lo que ya sospechaba. Cuando le mencioné al recepcionista lo que había visto, su rostro palideció,
y por un momento parecía debatirse entre decirme algo o mantenerse en silencio. Finalmente, después de un largo suspiro, habló en voz baja, casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Me contó que, hacía algunos años, una mujer joven se había hospedado en esa misma habitación, la 315. Estaba sola y, según los empleados, había estado visiblemente angustiada. Nadie supo con certeza qué la llevó a hacerlo, pero una noche, decidida a terminar con su sufrimiento, se colgó del ventilador del techo. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por el personal de limpieza. Desde entonces, dijo el recepcionista, los huéspedes de esa habitación a veces reportaban cosas extrañas. Algunos oían susurros, otros sentían una presencia fría en el aire, pero casi todos mencionaban lo mismo, el llanto de una mujer. Nadie sabía por qué seguía ahí, si por arrepentimiento, tristeza o si simplemente no podía encontrar la paz. Pero todos, sin excepción, coincidían en que la habitación 315 no estaba vacía. Quise irme en ese mismo instante, pero el orgullo o la desesperación por entender me retuvo. Decidí quedarme una noche más, solo para ver si lo que había experimentado era real o producto de mi propia mente sugestionada. Pero lo que sucedió esa segunda noche fue aún peor. El frío volvió, más intenso que antes, y con él, el susurro. Esta vez, no esperé a que se materializara, sino que encendí todas las luces de la habitación, como si eso pudiera ahuyentarla. Sin embargo, la luz no cambió nada. En el espejo del baño, empañado por el vapor, pude ver su figura reflejada, pero no estaba en el baño. Estaba justo detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a la recepción esa noche, pero cuando lo hice, mis manos temblaban incontrolablemente y mis palabras salían entrecortadas. El recepcionista no se sorprendió, solo asintió con tristeza y me ofreció cambiarme de habitación. Rechacé su oferta. No iba a pasar ni un minuto más en ese lugar. Hice mi maleta con prisa, casi lanzando mis pertenencias dentro, y me fui. Conduje sin detenerme hasta que vi el horizonte de la ciudad de Las Vegas desvanecerse detrás de mí. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en ningún hotel sin investigar cada rincón de su historia. Porque a veces, los fantasmas no son solo cuentos, ni producto de la imaginación. A veces, están realmente allí, atrapados, condenados a revivir su dolor, esperando a que alguien más escuche su lamento. Y yo, nunca podré olvidar aquel que escuché. El reflejo de la muerte. Hace unos meses, tras la muerte de mi abuela, heredé una vieja hacienda en las afueras de Yucatán. No era algo que me emocionara. No tenía recuerdos entrañables de ese lugar ni de ella. A decir verdad, apenas la conocí. Mi madre se había distanciado de la familia cuando yo era pequeño y rara vez hablaba de ellos. No había ninguna conexión emocional con la hacienda, pero el hecho de que me la legara me llenaba de una curiosidad morbosa. La propiedad estaba casi en ruinas cuando llegué. No era una típica hacienda que aparece en las postales, sino una estructura decrépita, con paredes descascaradas y una atmósfera pesada. Había algo en el aire, una opresión que sentí al instante, como si la misma casa estuviera viva y vigilándome. El primer día me dediqué a explorar cada rincón. La hacienda era grande, más de lo que parecía desde fuera. Entre las habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré algo que llamó mi atención, un espejo enorme, de unos 2 metros de alto, con un marco dorado cubierto de intrincados grabados. Estaba en una sala que parecía haber sido un salón de baile o de eventos en tiempos pasados. Era majestuoso, pero inquietante a la vez. El cristal estaba opaco por el polvo y la suciedad, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Sentí una extraña necesidad de limpiarlo. A pesar del estado general de la casa, algo en mí no podía soportar ver ese espejo en ese estado. Conseguí un trapo viejo y lo limpié. Conforme la superficie fue quedando clara, algo dentro de mí empezó a sentir una incomodidad que no pude explicar. Sin embargo, no me detuve. Finalmente, el espejo quedó reluciente y allí estaba mi reflejo, pero algo no estaba bien.
Durante los primeros días no le di mucha importancia. La casa tenía problemas más serios: goteras, puertas que chirriaban, ventanas rotas. La lista era interminable. Pero el espejo seguía llamando mi atención de manera obsesiva. Cada vez que pasaba por esa sala, sentía una sensación de ser observado. No era solo mi propio reflejo lo que veía. Había algo más allí, una sombra, una figura que parecía distorsionarse ligeramente, como si se moviera cuando no la estaba mirando directamente. La primera vez que lo vi claramente fue en una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba afuera y la casa crujía bajo la presión. Fui al salón a buscar una caja que había dejado cerca del espejo. La luz tenue de la lámpara que llevaba proyectaba sombras extrañas y justo cuando pasé frente al espejo, lo vi. No era mi reflejo. Era una figura delgada, pálida, con ojos huecos y una expresión de sufrimiento profundo. Estaba de pie, justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El pánico me invadió, pero no podía moverme. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, mirándome, sin decir nada, sin moverse, solo observando con esos ojos vacíos. Durante los días siguientes, esa figura empezó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía solo de reojo, otras veces estaba ahí, claramente, detrás de mí. Intenté evitar el salón, pero no servía de nada. El reflejo aparecía en otros espejos de la casa, en las ventanas durante la noche. La sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos, susurros que parecían provenir de las paredes, puertas que se cerraban solas. Finalmente, decidí deshacerme del espejo. Destruirlo. Era la única manera de acabar con esa presencia. Un día, tomé un martillo y me dirigí hacia él. Estaba decidido. El aire en la sala estaba frío, más frío de lo que debía estar. Levanté el martillo y lo dejé caer con toda mi fuerza contra el cristal. El sonido fue ensordecedor, pero el espejo no se rompió. En lugar de eso, sentí un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en el suelo, sin el martillo en las manos, con la sensación de haber estado fuera de mí por horas. El espejo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. El miedo me paralizó, pero la rabia que sentía era aún mayor. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté de nuevo destruirlo, esta vez con un cuchillo, luego con una silla, pero siempre sucedía lo mismo. Me despertaba en el suelo, aturdido, y el espejo seguía ahí, intacto, inmutable. Las noches se volvieron insoportables. Ya no era solo la figura que me miraba desde el espejo. Ahora, la casa misma parecía estar viva. Las paredes crujían como si respiraran, y los susurros se hicieron más fuertes, más claros. No podía entender lo que decían, pero su tono era maligno. Comencé a ver sombras moviéndose por los pasillos, formas humanas que se desvanecían en cuanto intentaba acercarme. Una noche, no pude más. El cansancio y el miedo me estaban destruyendo. Me encerré en una de las habitaciones más pequeñas, con la esperanza de escapar de lo que fuera que estuviera persiguiéndome en esa maldita casa. Pero incluso allí, el aire era denso, pesado. Me quedé dormido de puro agotamiento, pero no por mucho tiempo. Me despertó un susurro, más claro que nunca, justo al lado de mi oído. «Ayúdame», decía. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, la figura del espejo, sentada al pie de mi cama, más cercana que nunca. Sus ojos vacíos me perforaban el alma, y su piel pálida parecía brillar con una luz tenue. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara. No sé cuánto tiempo pasé así, incapaz de apartar la vista de esa figura. Cuando finalmente pude moverme, ya no estaba. Pero los susurros no cesaban. Ahora, podía entender lo que decían: somos muchos, no te dejarán hasta que lo pagues. Después de eso, las noches se volvieron un infierno. La figura del espejo no era la única. Empecé a ver otras almas perdidas, vagando por la casa, sombras de lo que alguna vez fueron, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento.
Cada vez que trataba de escapar, algo me lo impedía. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se bloqueaban. Era como si la casa me estuviera reteniendo, como si yo fuera parte de su maldición. Desesperado, comencé a investigar sobre la historia de la hacienda. Encontré viejos documentos y cartas que revelaban un pasado oscuro. Mi abuela había heredado la casa de sus propios abuelos, quienes la habían adquirido en circunstancias misteriosas. La familia que originalmente había construido la hacienda desapareció sin dejar rastro, y se rumoreaba que la casa estaba maldita. Los trabajadores hablaban de sombras en los espejos, de espíritus atrapados en el cristal, condenados a vagar entre este mundo y el otro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero había algo más en esos documentos, algo que me heló la sangre. El espejo había sido traído de Europa por los primeros propietarios de la hacienda. Según la leyenda, estaba maldito. El alma de una mujer, una sirvienta que había muerto de manera violenta, estaba atrapada en él. Se decía que cualquiera que intentara destruir el espejo o romper su maldición, estaría condenado a ser parte de él, atrapado junto a los otros espíritus que ya habitaban allí. Entendí entonces lo que estaba pasando. Esa figura que veía no era mi reflejo, sino el de una de esas almas perdidas, atrapadas en el espejo, tratando de escapar, y yo estaba empezando a ser parte de ellas. Cada intento de destruir el espejo solo me acercaba más a su destino. Ahora estoy aquí, en la vieja hacienda, rodeado de sombras. No he vuelto a intentar destruir el espejo. Ya no tiene sentido. Lo sé, porque cada vez que me miro en él, veo mi propio reflejo desvanecerse lentamente, como si estuviera desapareciendo, borrándose del mundo real. Y sé que pronto, muy pronto, seré uno de ellos. La melodía de la desesperación. Me llamo Rodrigo y hace unos años trabajé en un asilo de ancianos en un rincón olvidado de Nueva York. Era un lugar grande, de techos altos y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz justa para alumbrar los pasillos durante el día. Pero cuando caía la noche, el edificio parecía engullirse a sí mismo, sumiéndose en un silencio tan pesado que te hacía sentir como si algo vigilara desde las sombras. El asilo no era lujoso, de hecho, a menudo tenía un olor a humedad mezclado con el hedor agrio de medicinas y desinfectante. Los residentes eran, en su mayoría, personas abandonadas, dejadas allí por familiares que ya no querían o no podían cuidarlos. Era un trabajo solitario, pero me convencí de que estaba haciendo algo bueno, ayudando a aquellos que no tenían a nadie más. Había un piano en la sala principal, un piano negro y antiguo, con teclas amarillentas y algunas notas desafinadas. Nadie recordaba cómo llegó allí, y de hecho, nadie sabía tocarlo. Los ancianos preferían evitar la sala por la noche, decían que el piano tocaba solo, emitiendo acordes tristes que resonaban por todo el asilo, llenando cada rincón de una melancolía inexplicable. Al principio, no les creí. Pensé que se trataba de historias exageradas, algo para entretenerse en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero pronto, me di cuenta de que no mentían. Al caer la noche, los que trabajábamos allí notábamos un cambio en el ambiente. Era como si una niebla invisible cubriera el edificio, sofocando el aire, haciéndolo espeso y opresivo. Las noches en las que el piano sonaba eran las peores. Un día, mientras hacía la ronda nocturna, escuché los primeros acordes. Un sonido suave y triste, como el llanto de un alma atrapada. Me detuve frente a la puerta de la sala y allí estaba el piano, tocando solo. Mis manos temblaban, pero me acerqué, buscando alguna explicación lógica. No había nadie, solo yo y aquel maldito piano que seguía tocando, sus teclas hundiéndose como movidas por manos invisibles. Decidí colocar una grabadora sobre el piano una noche. Tenía la necesidad de saber qué estaba pasando, de entender por qué ese sonido perturbador parecía enloquecer a los residentes. Algunos de ellos, los más frágiles, comenzaron a mostrar signos de depresión profunda. Uno de ellos, un hombre llamado Arthur, solía ser alegre, siempre contando chistes y charlando con las enfermeras. Pero con el tiempo, se fue apagando, consumido por una tristeza que parecía robarle la vida.
Cada vez que el piano tocaba, Arthur temblaba y murmuraba cosas incomprensibles, como si el sonido le recordara algo que intentaba olvidar. Dejé la grabadora encendida toda la noche y al día siguiente me llevé la cinta a casa. No quería escucharla allí, el asilo ya me provocaba suficiente inquietud como para enfrentarme a ese misterio en el mismo lugar. Me senté en mi cuarto, con la puerta bien cerrada y los auriculares puestos. Al principio, solo escuché el silencio de la sala y luego el sonido del piano. Era una melodía conocida, pero al mismo tiempo, extraña. Me recordaba a algo que había oído en mi niñez, una canción de cuna tal vez, pero distorsionada, arrastrada por el tiempo y la desesperación. Me estremecí cuando, de pronto, un segundo sonido emergió de la grabación. No era música, era un susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en el fondo, muy lejos del micrófono, pero lo suficiente como para alcanzarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?, repetía la voz en un tono suplicante. Era una voz femenina, rota y llena de angustia, como si buscara a alguien en la oscuridad. Escuchar eso me hizo detener la cinta. La apagué y dejé la grabadora a un lado, respirando con dificultad. Intenté racionalizarlo, tal vez era alguna interferencia, un fallo en el sistema. Pero sabía que no era así. Había algo en esa voz, algo tan humano y al mismo tiempo tan antinatural, que me heló la sangre. A pesar de la experiencia, volví al asilo al día siguiente. No quería mencionar nada a mis compañeros, sentía que si lo decía en voz alta, le daría más poder a ese fenómeno. Sin embargo, no podía ignorarlo, así que decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos de los residentes, buscando algo que me diera una pista. Fue entonces cuando encontré el expediente de una mujer llamada Evelyn Hart. Había fallecido en el asilo hacía unos 20 años. Era pianista, según los documentos, y había sido ingresada por un colapso mental tras la muerte de su hijo pequeño. Los reportes decían que Evelyn había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Decían que su obsesión por el piano era tal que, a menudo, la encontraban en la sala, tocando una melodía que nadie más reconocía. La misma que había escuchado en la grabación. Había una pequeña fotografía en el expediente, una imagen borrosa en blanco y negro de una mujer demacrada, con el cabello suelto y los ojos hundidos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, era como si esos ojos muertos me miraran a través del tiempo, como si Evelyn supiera que estaba intentando desenterrar su secreto. Esa noche, volví a escuchar el piano. Los acordes resonaban por el pasillo, pero esta vez había algo más. El sonido era más fuerte, más insistente, y parecía venir acompañado de un eco distante, como si otra persona tocara junto a Evelyn en un duelo desesperado. Me acerqué nuevamente a la sala y, por primera vez, sentí un miedo irracional que me paralizó. Las luces parpadearon y me pareció ver una figura sentada al piano, una silueta encorvada con las manos moviéndose frenéticamente sobre las teclas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí y tropecé, cayendo al suelo, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Era Evelyn, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba allí, tocando, buscando a alguien, quizá a su hijo, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Al día siguiente, noté que uno de los residentes había fallecido durante la noche. Era Arthur. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y la expresión de terror aún marcada en su rostro. Parecía como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar, algo que lo llevó al borde de la locura antes de que su corazón se detuviera. A pesar del terror que me embargaba, no pude alejarme del asilo. Era como si algo me llamara, algo que necesitaba resolver. Empecé a escuchar la grabación todas las noches, buscando algún mensaje oculto, algo que me ayudara a comprender. Y fue en una de esas noches que noté algo perturbador. En cada reproducción, la voz se hacía más clara, más cercana, como si Evelyn supiera que la estaba escuchando y tratara de comunicarme algo. Comencé a soñar con ella. En mis sueños, estaba sentada al piano, tocando con una mirada vacía, mientras un niño pequeño se paraba a su lado, con los ojos apagados, mirándome fijamente.
El niño nunca decía nada, solo me observaba, y cuando despertaba, el sonido de la melodía seguía resonando en mi mente. Decidí abandonar el asilo después de que otro residente muriera de la misma forma que Arthur. Sabía que, si no me alejaba, terminaría atrapado en el mismo ciclo, consumido por el dolor y la desesperación de Evelyn. No volví a escuchar la grabación y quemé la cinta en un intento desesperado por librarme de la maldición que sentía sobre mí. Pero aún hoy, en las noches de insomnio, cuando el silencio se vuelve tan pesado que puedo escuchar mi propio corazón latir, me parece oír el lejano eco de aquel piano, como un susurro que viaja a través del tiempo y el espacio, buscándome, reclamándome. A veces, creo ver la sombra de Evelyn reflejada en las ventanas de mi casa, y aunque cierro las cortinas, sé que ella sigue allí, atrapada en esa melodía que nunca dejará de sonar. Me he convencido de que jamás lograré escapar del todo. El asilo y el piano están dentro de mí, como una herida que no se cierra. Porque el dolor de Evelyn se ha convertido en mi propio dolor, y aunque trate de olvidarlo, sé que siempre habrá una noche, en algún rincón oscuro de mi mente, donde ese maldito piano volverá a tocar, y el ciclo comenzará de nuevo. Desde que dejé el asilo, no he vuelto a encontrar la paz. Cada vez que escucho música, incluso en la calle, siento que el piano me llama. Y no puedo evitar pensar que algún día, quizás cuando menos lo espere, escucharé de nuevo esa melodía y Evelyn vendrá por mí para arrastrarme a su mundo de sombras y desesperación, donde las notas del piano nunca dejan de sonar y la muerte no es un escape, sino el comienzo de un tormento eterno. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.